Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de clásicos que han decepcionado a muchos lectores. ¿De dónde viene esta idea? De uno de los videos anteriores. Me dejaron esta idea y la vamos a realizar hoy. Dice así: ahora toca libros famosos que no nos gustaron, como El Quijote. No puedo decir el nombre del suscriptor que me dio esta idea, porque está muy complicado, pero le agradezco. Aquí el nombre El Quijote, pero yo hice una encuesta en la pestaña Publicaciones y El Quijote no fue el más nombrado. Por lo tanto, en la lista de 20 libros que voy a mencionar ahora, de clásicos que han decepcionado a mi comunidad, porque son ustedes los que opinaron, El Quijote no está, y están los más votados. Por supuesto, la idea no es decir que los clásicos o que todos los clásicos que van a ser nombrados en este video tengan defectos. No, la idea es encontrar las razones más comunes por las que decepcionan a los lectores, que no necesariamente son defectos, sino que son características de los libros que muchas veces no encajan con nuestros gustos. Empezamos la lista inmediatamente. Ricardo Gallegos me da dos libros que fueron muy votados por ustedes. El primero es Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Dice: me parece una novela rosa insípida. Personajes previsibles con un argumento parecido al de alguna telenovela mexicana barata. En realidad, esta crítica, sí, es una crítica a Orgullo y Prejuicio, es bastante común. Me llegan muchos mensajes de personas que me han dicho que los decepcionó Orgullo y Prejuicio. ¿Dónde tengo el libro? Por aquí está. Aquí lo encontré. Que me han dicho que los decepcionó Orgullo y Prejuicio. Y claro, siempre se alude a que parece una telenovela, ¿verdad? Siempre está esa idea. Y yo siento que a los que no les guste ese tipo de argumentos, está bien que no les guste el libro, y está totalmente correcto, no hay nada que criticarles. Pero sí, por supuesto, hay que destacar que ese argumento, que él dice telenovela, ¿y por qué? Porque es muy entretenida la trama, es una trama divertida, que da gusto leerla, a mí me gustó mucho. Y ese efecto de que un clásico sea así de entretenido ha logrado que muchos lectores se acerquen a los clásicos. Entonces, por un lado, es una característica del libro que a muchos les repele y que no les agrada la historia por eso, y a otros les encanta y empiezan a leer clásicos y le pierden el miedo porque sienten que un libro, porque ni siquiera es victoriano, o Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es de la época de la Regencia. Entonces, que algo de hace tanto tiempo sea tan entretenido acerca a las personas a los clásicos, por supuesto. Y a otras no. me gustó mucho Orgullo y Prejuicio. Pero bueno, ¿cuál sigue en la lista? La Divina Comedia, dice Ricardo Gallegos. Para mí, imposible de leer sin tener una enciclopedia al lado. No lo he terminado y dudo que lo haga. Lleno de referencias a personajes muy particulares de su época y su espacio. Este es otro libro que también a mí a menudo me han dicho que sí, que lo han leído, pero lo han terminado con dificultad o haciendo mucho esfuerzo. ¿Dónde tengo la Divina Comedia? Aquí la tengo. Claro, bueno, yo no lo he leído por lo mismo, porque sé que me va a costar. Y es justamente lo que dice Ricardo Gallegos. Alguien está tocando la bocina ahí afuera. Él dice, voy a volver a repetir una de las partes que me gustó de su crítica. Dice que está lleno de referencias a personajes muy particulares de su época y su espacio. Claro, el contexto. Y eso nos hace como lectores que no tengamos una lectura muy fluida y tengamos que parar a tratar de investigar quiénes son estos personajes que nombra el autor. Y eso nos quita deseos de seguir leyendo, nos quita fluidez y por supuesto hace la lectura más tediosa. Y muchos se decepcionan por eso. Yo no lo he leído, pero tengo miedo, lo digo. A mí me causa dificultad este libro, por eso que dice Ricardo y porque está en verso.
porque la poesía para mí es algo que me dificulta también leer. Entonces, comprendo a las personas que los ha decepcionado la Divina Comedia, pero a otros les ha encantado, por supuesto. Bueno, cada quien con sus gustos. Para esta pregunta voy a necesitar este libro, por eso estoy aquí. Dice Anderson: hola Ricardo, en mi caso un libro que he abandonado es El tambor de hojalata de Günter Grass. En sí la idea está muy bien y el contexto es muy interesante, pero simplemente no podía soportar al protagonista. Me parecía súper odioso e irritante. Estoy pensando darle otra oportunidad próximamente. Qué bueno, Anderson, que sacas a relucir este tema, porque una de las principales razones por las que no nos gustan ciertos clásicos o ciertos libros famosos es justamente porque algunos de los personajes, especialmente los protagonistas, nos caen mal, nos repelen. Y eso es algo muy humano. A mí también me ha pasado. Estoy en ese grupo de personas que ha abandonado libros porque el protagonista no logro llevarme bien con él. No logro aceptar la forma en que es. Me resulta incómoda la forma en que es. En que actúa. Yo no he leído El tambor de hojalata. Quiero leerlo, tengo muchas ganas. Pero también me da miedo por los comentarios que me llegan de ustedes. Muchos me dicen que es un libro extremadamente largo, que tiene un ritmo lento, que es denso y que además tiene un humor muy grotesco, un humor que incomoda. Y, por supuesto, está en que el protagonista les cae mal a todos. En ese sentido me acordé de lo que decía Vladimir Nabokov, y es algo que yo trato de poner a prueba, trato de hacerlo, pero no siempre me resulta. Porque Nabokov dice que debemos leer un poco desapegados del libro, no involucrarnos tanto al punto de que el personaje nos caiga mal, sino tratar de entender por qué el personaje es así, cómo está construido, por qué tiene esos diálogos o por qué tiene esas ideas. En el fondo, no dejar que nuestras emociones nos dominen y decir a este personaje me cae mal, sino leer con una postura más crítica. Miren lo que dice Nabokov aquí, dice: un gran escritor, voy a acercar un poquito aquí, pero no sé si se ve. Un gran escritor es siempre un gran encantador. Y aquí es donde llegamos a la parte verdaderamente emocionante, cuando tratamos de captar la magia individual de su genio y estudiar el estilo, las imágenes y el esquema de sus novelas o de sus poemas. Esa es la idea de Nabokov, que a mí me gusta mucho. Él dice que el escritor es un gran encantador, es como un mago, ¿verdad? Que tiene trucos detrás para construir una historia. Y nuestro deber como lectores es descubrir esos trucos, la forma en que crea el mundo, en que construye los personajes. Estudiar el estilo, estudiar las imágenes, el esquema de sus novelas. Leer un poco separado y no involucrarnos emocionalmente con el libro. Eso es lo que nos dice Nabokov. Y yo trato de hacerlo, pero soy un lector muy humano y a veces me involucro. Lo tengo que reconocer. Entonces, ¿qué dice este gran escritor? Dice: creo que una buena fórmula para comprobar la calidad de una novela es, en el fondo, una combinación de precisión poética y de intuición científica. Para gozar de esa magia, el lector inteligente lee el libro genial no tanto con el corazón, no tanto con el cerebro, sino más bien con la espina dorsal. Es ahí donde tiene lugar el estremecimiento revelador, aun cuando al leer debamos mantenernos un poco distantes, un poco desapegados. Entonces observamos con un placer a la vez sensual e intelectual cómo el artista construye su castillo de naipes y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal. Por eso dice que debemos leer con la espina dorsal, ni tanto con el corazón ni tanto con el cerebro, sino en el término medio. Esa idea me fascina, me encanta y la trato de poner en práctica, pero no siempre puedo. El siguiente libro de la lista, y número 4, es El Principito. Y Lourdes nos dice: hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, en mi caso tengo que decirte que no es que no me haya gustado como tal, pero El Principito me decepcionó un poco. Le tengo cariño, pero se ve que lo leí con una expectativa alta. Y no sé, pienso que no es tan espectacular como se dice popularmente. Aclaro que hay partes que sí me han gustado de esta historia, pero sinceramente no me parece una obra maestra. Saludos. Un gran saludo para ti, Lourdes, y gracias por tu comentario.
Sí, El Principito es otro libro, por aquí lo tengo, que generalmente las personas las ha decepcionado luego de su lectura. Si somos jóvenes, no pasa eso, porque recién lo estamos conociendo, pero si somos personas habituadas a leer y empezamos a recibir esa influencia exterior de muchas personas que les ha gustado e incluso muchas personas que exageran demasiado su amor por este libro, claro, las expectativas son muy altas y cuando tú lo lees te encuentras con algo relativamente simple. Esa es una de las principales razones por las que algunos clásicos decepcionan, porque las expectativas son tan altas que cuando los leemos nos aterrizamos de golpe y decimos esto no era para tanto. Eso sí, El Principito a mí me gusta mucho porque refuerza valores que son bastante básicos y que son necesarios para el día a día y para las relaciones con los demás y con el mundo en general y con nosotros mismos. Pero lamentablemente las olvidamos todos los días. Y El Principito siempre está ahí para recordarnos esos valores. Entonces algunas personas dicen, este libro no es para tanto porque lo que está ahí es muy básico, yo ya lo sé. El problema es que al otro día ya se olvidan de eso y no ponen en práctica esos valores. ¿Verdad? Creo que estamos en el número 5, Crimen y Castigo. Algunos se van a morir, pero Crimen y Castigo está en la lista, sí. Votaron mucho por él. Por ejemplo, aquí hay un comentario que dice, de todo libro es político, Crimen y Castigo, creo entender su belleza, estética, pero me costó horrores sentirlo más hermoso que muchos otros textos y estilos. Es una historia profunda, que no me conmovió como pensaba. Pero aquí no es tan fuerte la crítica, ¿eh? No, él dice que sí es una historia profunda, aunque no lo conmovió. Dice que entiende su belleza, eso es bueno también, entiende la belleza. Pero no lo sintió tan bello como otros libros que ha leído, que tienen otros estilos y que han generado en él otras sensaciones. Estoy seguro que es algo así lo que nos quiere decir este comentarista. ¿Y qué es lo que pasa? Y que yo siento que él es muy acertado en decir eso, porque si tienes las expectativas muy altas, como en El Principito, vienes aquí y esperas un gran estilo, ¿verdad? Pero Dostoyevsky no es un genio del estilo. Dostoyevsky es más de ideas y las refuerza mucho con sus diálogos y se da muchas vueltas en ellas para ir profundizando. Entonces se entiende que muchas veces el estilo de Dostoyevsky te decepciona un poco. Y lo comprendo. Pero hay mucha gente que está por sobre eso y que le interesan más las ideas. Y esas ideas llegan a ellos más que a otros lectores. Es tan simple como eso. Y en el número 6, sí, creo que es el 6, El Lobo Estepario. Sí, Hermann Hesse. Aquí hay varios amantes del Lobo Estepario. Y nuestro suscriptor dice... F. Comirles, El Lobo Estepario, la temática me parece muy atractiva, pero cuando lo leí batallé mucho. Me pareció rebuscado y lento. Tal vez yo no estoy listo para leerlo, o simplemente no es para mí. Le faltó el no, pero no importa. Yo te entiendo, no te preocupes. Tenía mucha fe en este libro. Saludos, Ricardo. Saludos, muchas gracias por tu comentario. Sí, yo entiendo eso del Lobo Estepario, claro, porque... el título te lo está diciendo. El lobo estepario es el lobo que tenemos dentro, no necesariamente un lobo, sino nuestra naturaleza animal, bestial, irracional versus nuestra naturaleza racional. Es una idea muy atractiva para cualquier lector, entrar en el mundo interior de nosotros mismos a través del personaje principal, Harry Haller, creo que se llamaba. Qué buena, Harry Haller, HH. Hermann Hesse, HH. Buena referencia. Entonces, te encuentras con una idea que parece que es sólida, ¿verdad? Y la idea es sólida, pero la ejecución empieza a ser un poco más abstracta. Por eso a lo mejor dice batallé mucho. Tiene mucho monólogo, tiene el teatro mágico. Entonces, ya cuando piensas en el teatro mágico, piensas en cosas demasiado abstractas. Y a lo mejor a Hermann Hesse se le fue un poco la mano en ese sentido. Y eso puede provocar un poco de rechazo en algunos lectores. Se entiende. Pero a muchos otros los ha cautivado totalmente. Pero no todos los libros son para todos. Y claro, el Lobo Estepario tiene sus características que pueden generar rechazo.
El siguiente libro en la lista, sí, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muy votado por ustedes en la pestaña Publicaciones. ¿Qué dice Tomás List, este suscriptor de esta obra? Dice, tiene 2 o 3 cosas interesantes, como el análisis social, pero en cuanto a estilo me costó un montón. Y yo te doy toda la razón, Tomás, porque a mí también me costó bastante por su estilo. Yo leí Un Mundo Feliz en la escuela, la primera vez. Entonces quedé con ciertas nociones de su historia. Y después lo releí nuevamente, justamente por sus ideas, por lo que plantea. Y eso siempre fue lo que a mí me provocó seguir leyendo. Y lo que me hizo superar esa falta de estilo que tiene. Entonces, sí entiendo que a mucha gente le decepcione, porque espera encontrarse con una obra que sus ideas estén a la par con su estilo. En este caso, la idea sobrepasó a la técnica. No hay un equilibrio en este libro. Y eso hace que muchos lectores se decepcionen. Lo entiendo. A mí no me molestó tanto el estilo. ¿Por qué? Porque las ideas eran tan potentes que me hacían avanzar de todas formas. Pero sí, se siente eso, se siente. Y muchos lectores me lo han comentado. Ahora, miren, ¿quién sigue? Por supuesto, ¿cómo no iba a estar aquí el Ulises de James Joyce? ¿Qué número estamos ya de la lista? ¿8? O 9, bueno, no importa. Lucio Martín dice, son 2, Ulises de Joyce y 100 años de soledad. Bueno, para 100 años yo tengo otro comentario. Aunque él dice, aunque a 100 años de soledad le daría otra oportunidad, dice. Pero Ulises es un libro para estudiar la mente de la persona que lo escribió. No para disfrutar, dice Lucio. Y yo creo que estás en todo lo correcto. Yo no he querido leer el Ulises porque sé que es un libro muy complejo. Pero sí, es un libro que Joyce escribe, que es muy personal. Que tiene mucho del autor, siento yo. ¿Por qué? Porque si lo escribió de una forma tan compleja, fue por un asunto personal. No sé cómo quiso crear este arte literario. No sé si tiene que ver un asunto de ego, un asunto de querer marcar un hito en la literatura, querer trascender literariamente, y por eso escribir de esta forma, ¿verdad? Tan compleja que se dice, yo no sé si es así. Pero eso pasa con el Ulises, que generalmente decepciona por su dificultad, porque es un libro que fue concebido para ser difícil de leer. Es justamente eso, y nada más simple que eso. Ok, vamos al número 8 de esta lista, y es Madame Bovary. Tengo este libro aquí porque lo voy a citar, pero es Madame Bovary. ¿Y qué nos dice el comentario? Aleph19 dice, saludos desde Panamá. Lamento decir que Madame Bovary de Flaubert es de esos libros que obviamente lo leyó y no le gustó, de esos clásicos. Y dice, siento que tuvo tantas formas de crear un personaje que no estaba satisfecho con su vida y que simpatizáramos con él. Y todo lo que me provocó la protagonista fue rechazo en todo su actuar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Aleph aquí? Quiere decir que Flaubert tuvo toda la chance de crear un personaje que estuviera insatisfecho con su vida, pero que al mismo tiempo a nosotros no nos generase rechazo, sino que simpatizáramos con él. Pero ¿qué es lo que hace Flaubert? Crea un personaje que está insatisfecho con su vida y a la vez nos molestan sus actitudes, nos cae mal, nos repele. Y aquí volvemos, por eso tengo a Nabokov aquí, volvemos a la idea de cuando hablaba del tambor de hojalata, que no debemos involucrarnos emocionalmente con los personajes, debemos mantener cierta distancia y tratar de entender por qué están construidos así, tratar de entender la magia que hay detrás de lo que nos está mostrando el encantador, porque lo que estamos viendo es un truco de magia. Y detrás hay una tarea, hay un trabajo del escritor, este gran encantador, que debemos descifrar como lectores. Y por eso debemos leer de una forma un poco más crítica, desapegados, ni tanto con el corazón ni tanto con el cerebro, ¿verdad? Entonces, Nabokov nos dice... bueno, antes de leer esto tengo que decir que otra de las... No solamente que la protagonista caiga mal, es también que Madame Bovary es una novela
densa, no es una novela ágil. Muchas veces no pasan demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque Flaubert pone el estilo como protagonista, no la historia. La historia es un camino para realizar estilo. Entonces, no es que la historia sea lo importante, sino cómo está escrita la historia. Eso es lo que le importaba a Flaubert. Miren lo que dice Flaubert. Dice: el 15 de enero de 1853, a punto de empezar la segunda parte, está hablando de la novela, Madame Bovary, Flaubert escribe: he tardado 5 días en escribir una página. 5 días. 5 días. Lo que me preocupa de esta novela es la insuficiencia del llamado elemento divertido. Hay poca acción, pero sigo opinando que las imágenes son acción. Miren qué bueno. Miren lo que dice Flaubert. Dice, no tiene el elemento divertido, pero sigo opinando que las imágenes son acción. Las imágenes que él construye con su estilo. ¿Por qué? Porque un lector que lee de forma desapegada no está devorando la historia, sino que está preocupado por cómo está escrito. No necesita que haya un elemento divertido, porque el solo placer de disfrutar cómo está escrito te entretiene. Dice, pero sigo opinando que las imágenes son acción. Es más difícil mantener el interés de un libro por este medio, pero si se fracasa es por culpa del estilo. Tengo 5 capítulos seguidos de mi segunda parte en los que no sucede nada. Es un cuadro continuo de la vida de una pequeña ciudad y de una aventura amorosa inactiva. Una aventura que resulta particularmente difícil de plasmar, pues es a la vez tímida y profunda. Pero sin una pasión interior tempestuosa. Todo es cuestión de estilo. Nos dice, Nabokov remarca eso, todo es cuestión de estilos. Según Flaubert. ¿Se fijan? Flaubert no está escribiendo una historia entretenida. Está ejerciendo su estilo. Está buscando un estilo. Está buscando un arte el arte de escribir. Y si como lectores evaluamos Madame Bovary por su historia solamente y porque nos cae mal la protagonista, estamos siendo absolutamente superficiales. Ahora que recién salimos de Madame Bovary, vamos a entrar a otro clásico, muy votado por ustedes también, apareció un montón de veces nombrado, El guardián entre el centeno. Y vamos a leer un comentario para ver qué dice. Vidrecker, no sé. El guardián entre el centeno dice, no está mal en realidad, pero es un poco aburrido en mi opinión. Quizás es porque ya quizás porque ya lo leí teniendo 24 años y no termino de conectar con Holden. Lo entiendo, yo fui como él cuando era adolescente y la inmersión es muy buena. Porque sí, sientes que lo escribió un adolescente, pero aún así no es santo de mi devoción. Y aquí volvemos a lo que les decía con Madame Bovary, que nos involucramos emocionalmente con los libros y no los leemos un tanto desapegados. Entonces nos causa rechazo porque el personaje causa rechazo. Esa es la razón principal por la que muchas personas no les gusta El guardián entre el centeno, porque detestan a Holden. Entonces, si leemos involucrándonos emocionalmente a esa altura, a ese nivel, obviamente muchos libros no nos van a gustar y nos van a decepcionar. Entonces, yo creo que para indagar mejor en El guardián entre el centeno, tenemos que ver, quizás leer de una manera un poco más crítica e ir al título. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir Holden? ¿Qué hay detrás de su actitud? ¿Por qué nos molesta? Pero bueno, no todos. Yo soy también de esas personas que he dejado libros porque los personajes no me gustan, así que yo lo entiendo totalmente. Y no podemos obligarnos a leer un libro porque tiene una gran fama. Si el personaje nos molesta y no queremos leerlo por eso, lo dejamos. No podemos obligarnos. Ahora viene uno de mis favoritos, Indigno de ser humano. Sí. Andy Achao dice, hasta el momento no he podido conectar con la literatura japonesa. Indigno de ser humano no me transmitió mucho. Y eso que es muy fácil que me llegue la emoción de tristeza, dice.
En este caso, Indigno de Ser Humano, recibí muchos comentarios que lo votaban como uno de los clásicos que los ha decepcionado, justamente porque no les transmitió lo que pensaban que le transmitirían. Y otras personas lo aman porque sí logró transmitirles eso. Entonces, hay una crítica de este personaje hacia la sociedad brutal, que a mí me encanta. Pero lo que más me gusta es que el personaje no es perfecto. El personaje es a la vez, él también es un personaje que comete muchos errores y que está mal en muchas cosas. Y que lo que dice, y por ser un personaje así, se hace muy real. Y lo que dice, lo que cuenta, lo que se queja, o no sé, lo que siente él, el que no sea perfecto no le quita veracidad a su discurso. Y eso me gusta mucho. Pero hay personas a las que no les llega eso, quizás por que el estilo japonés, quizás, no es para ellos. En este caso, él dice que no conecta con la literatura japonesa. Y la literatura japonesa tiende a dejarte muchos espacios a la interpretación. Y muchas de sus situaciones pueden parecer demasiado frías en el texto, pero te está diciendo que hay algo más que lo literal no te dice. Entonces, no es para todos la literatura japonesa. No es una literatura que abarque un público masivo, encuentro yo. Ahora vamos a sacar 2 libritos, porque en este comentario vienen 2 libros. Los vamos a poner juntos, porque vamos a hablar de ellos. Uno es enormemente grueso, que es La Montaña Mágica. Y el otro es El Viejo y el Mar. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre ellos? Y los dos decepcionan. Uno por ser demasiado largo y uno por ser demasiado corto. Bueno, los dos fueron muy votados aquí en el canal. Y Juan Luis Vicente Bueno dice: El Viejo y el Mar, demasiado hype, dice. La Montaña Mágica, reconociendo que está magníficamente escrito, se me hizo insufrible en algunos momentos. Sí, es verdad. La Montaña Mágica es un libro que tiene esa fama de ser extremadamente, de alargar ciertos pasajes en demasía. Como que Thomas Mann se le pasó la mano en algunos pasajes y escribió de más. Y yo también lo sentí. Aún así yo seguí leyendo porque estaba fascinado leyendo y no me importaba que estuviera eso extra. Pero a muchas personas eso les puede parecer denso, que les quita ritmo, sobre todo si están siguiendo las ideas. De repente alargar demasiado una idea les puede provocar ese rechazo, que es lo que pasa con La Montaña Mágica. A veces alarga demasiado las ideas. Y se entiende que les haya decepcionado por eso. Se entiende totalmente. Y hay clásicos que son así, que tienen esas características. Eso va a depender de sus escritores. Y El Viejo y el Mar tiene lo contrario, es demasiado corto y demasiado ligero. No tiene esa densidad de La Montaña Mágica. Y muchos se quejaban en los comentarios que no les dijo nada, que era una historia que no les dijo nada, que la pasaron así, pum, como un suspiro y no les dijo nada. Y aquí está Hemingway con su técnica del iceberg, que solo el libro, la historia solamente es la punta del iceberg y la profundidad de la historia está bajo la superficie y que hay que descubrirla. Entonces hay muchos simbolismos que muchos no entendemos, porque yo tampoco entiendo todos los simbolismos que hay ahí. Y eso provoca rechazo, porque no se comprende el libro en su totalidad. Porque dicen, es un gran libro y te encuentras con una historia muy simple. Otra vez, expectativas altas y te encuentras con una historia simple. Pero si lo lees con calma y adquieres ediciones que tengan unas explicaciones extras, que te expliquen un poco el contexto, que te expliquen un poco el simbolismo, lo vas a poder aprovechar más en ese sentido. Yo creo que eso es muy bueno, en este caso, de los clásicos, porque ya estamos grandes, no podemos tener un mediador al lado de nosotros que nos ayude a procesar el texto de una manera más académica, ¿verdad? Como puede ser en las escuelas o en las universidades. Entonces, nosotros, pobres mortales que leímos ya viejos, podemos recurrir al material extra que viene en los libros. En este caso, y en esta específica edición, viene un prólogo de un autor que me encantó este prólogo porque te explica muchas cosas del libro. Te explica muchas cosas. Les juro que
hay cosas que yo no había visto y están aquí explicadas de una manera magnífica, en poquitas páginas, que es de... No, es que quiero decirle el nombre de Juan Villoro. Ahí está Juan Villoro. Se pasó con este prólogo él, se los digo al tiro. Busquen el libro con el prólogo de él. Seguimos. El siguiente en la lista. Es mi querido Stendhal. Qué maravilla, rojo y negro. Pero sí, tiene algunas cositas que pueden hacer que algunos lectores se decepcionen. Sí. Que me encanta rojo y negro. Miren, este libro yo sabía que tenía fama de ser decepción para algunos lectores. Por eso lo leí con miedo. Y después cuando empecé a leerlo, fue fantástico. Dije, ¿dónde está eso que tanto se quejaban todos? Dije yo, ¿dónde está? Y lo amé, me lo devoré. Pero sí, hay gente que le cuesta rojo y negro, y es por algunas cosas puntuales que tiene. Miren, ¿qué dice Agustín? Perdón, Agustín nomás lo vamos a dejar. Rojo y negro de Stendhal, sufrí para terminarlo. Qué decepción me llevé. Le costó leerlo, le costó avanzar. Rojo y negro está literariamente entre el realismo y el romanticismo, parece, si es que no me equivoco. Entonces, es un libro que apela mucho a las emociones del protagonista, pero también es un libro donde su autor busca retratar una realidad social, una realidad política, una realidad económica, y esos aspectos de la sociedad de ese tiempo están plasmados en el libro. Y esos son justamente los que pueden causar que la narración sea más densa y menos llevadera. Además que el personaje es muy cambiante. Es un personaje que se deja llevar por sus emociones y que está luchando constantemente con lo irracional y lo racional. Y puede causar rechazo al personaje también. A muchos les molesta la actitud de Julien Sorel. Les molesta. Pero si leemos como dice Nabokov y lo analizamos desde fuera, es un personaje fascinante. Fascinante. Pero se entiende, porque a veces lo que pretendía Stendhal aquí puede de retratar la realidad de su tiempo, puede causar a los lectores ese rechazo. Y aquí vamos a uno de los más votados. Este fue el que más menciones tuvo, pero lejos del que más se quejaron en comentarios. A mí me causa extrañeza que muchos de los comentarios eran así, solamente 100 años de soledad, 100 años de soledad, que está bien. Otro 100 años de soledad no me gustó, punto. O agregaban algo. Pero generalmente hay en todos los libros, no solamente en 100 años de soledad, un odio porque odian el libro. O sea, está bien, no me gustó este libro, pero lo decían que no les gustó, pero con un odio tan grande. ¿Qué les hizo el pobre libro a ustedes para que lo odien tanto? No lo sé. Pero bueno, hay gente que odia hasta los libros. Ahí me quedó clarísimo. Fabián Reyes, lo vuelvo a citar. A Fabián le gustó aparecer en el otro video, el antepenúltimo. Y así que lo volvemos a citar porque se mandó un buen comentario que me gustó mucho. Dice así: no sé si mi anécdota servirá, pero acá va. Intenté leer 2 veces 100 años de soledad y no pude avanzar absolutamente nada. 2 veces lo intentó. Era un lector principiante en 2017, año en que comencé a tomarme en serio la lectura. Y creo que mi experiencia explica bien la frase: un libro llega en el momento justo, porque habiéndolo abandonado esas 2 veces, creo que más bien lo pospuse para luego. Un luego que llegó 4 años más tarde, en 2021, y tras conocer a una persona que me encendió mi devoción hacia la literatura de García Márquez, el Caribe y Colombia en general, convirtiendo hoy a 100 años de soledad en parte de mi top 3 de libros favoritos, donde todos ocupan el primer puesto. Perdón, dice, junto al Señor de los Anillos y la Montaña Mágica. Saludos, Ricardo. Un gran saludo para ti por contarnos tu experiencia. Pude haber puesto cualquier comentario hater que pusieron sobre 100 años de soledad, pero puse este porque me pareció fantástico y maravilloso. Porque es mágico, ¿verdad? 2 intentos y no lo lograba, porque 100 años de soledad tiene eso. La prosa de García Márquez no es una prosa para todo el mundo. No puede ser moneda de oro, como dicen por ahí, para gustarles a todos, porque hay personas que tienen un gusto y esa prosa de Márquez, esas frases largas, rebuscadas,
bellísimas, no son para ellos. No son para ellos. Y simplemente hay que aceptar que no les va a gustar el libro. Y más todavía con ese enjambre de nombres que se parecen, que se confunden. Ese juego con el tiempo, ese juego con el realismo mágico les puede parecer confuso y hasta aburrido. Se pueden dejar el libro. Entonces se entiende. Se entiende que no pueda gustar porque no es un libro para todos. Y este amigo que nos dice que lo intentó 2 veces, no se rindió, siempre dejó una esperanza de que quizás en un futuro podría leerlo. Y dice que hay una persona que lo ayudó a valorar este tipo de literatura. Entonces es como si hubiese existido un mediador. ¿Se fijan que yo les dije en delante? ¿Existe esa palabra? A veces me digo cosas que no sé si son chilenismos o son palabras de la RAE, pero bueno. Como les dije anteriormente, ahí sí, si existiera un mediador que nos acompañara o que nos ayudara o nos aconsejara, podríamos abordar mejor ciertas obras literarias y nos decepcionaríamos menos. Y quizás en este caso sí hubo un mediador, yo creo que sí lo hubo, alguien que sí lo incitó y le ayudó a encontrar el valor que él no había visto en el libro. Me parece. Y ahora es uno de sus libros favoritos. Y eso también es importante en este video de clásicos que decepcionan. Que en el fondo pueden ser todas estas decepciones de una primera lectura. Todas estas pueden ser decepciones de una primera lectura. O de 2 lecturas y ya no lo van a leer más. Pero quizás algunos lo van a volver a intentar y ya no va a ser una decepción. Todos cambiamos. Todos cambiamos. Estoy sacando el que sigue. Tarararán, la señora Dalloway. Por favor, ¿cómo no iba a estar este libro ahí? Por supuesto que estuvo Virginia Woolf. Votaron por otros libros de Virginia Woolf, como por ejemplo Alfaro. Pero este tuvo muchos más votos. Muchas más menciones. Así que 666 Darrellfull dice: la señora Dalloway. Llegué a la mitad, pero la encontré tan aburrida y confusa que lo dejé. Pasa eso. Yo creo que la señora Dalloway es de esos libros que generalmente decepcionan a los lectores por una cosa muy simple. Son difíciles de leer. Pertenece a ese grupo donde está el Ulises de James Joyce. Te causa rechazo y te decepciona porque es difícil. Es un libro que busca ser singular. Que su narración busca ser singular, el flujo de conciencia busca ser novedoso, distinto, buscarle otras aristas a la literatura. Y eso hace que muchas veces la lectura no sea tan fluida y eso nos decepciona. Entonces, yo siento que para leer a la señora Dalloway, yo todavía no la leo, yo empecé a leerla y la abandoné por lo mismo, porque es confuso. Entonces, para leer a la señora Dalloway, yo busco personalmente estar en un estado de ánimo de investigador, de analizador, de tratar de descifrar la estructura, el estilo, las ideas que hay en este libro, no la historia, porque la historia es un vehículo para ejercer un estilo literario. Entonces, cuando esté de ánimo de indagar y de leer este libro de una manera como si fuera un detective, cuando esté de ese ánimo voy a leer este libro. Yo creo que mucha gente, si quiere leer este libro, tiene que ser de esa forma, tratando de entender cómo funciona este flujo de conciencia, cómo va armando Woolf esta historia, cómo la va construyendo como encantadora, como diría Nabokov, cómo esta encantadora hace esta magia. Esa sería la forma de abordarlo, creo yo, por lo menos la que yo voy a buscar. Pero si la leemos buscando su historia, buscando una historia fluida y entretenida, decepción. Tarararán. No podía faltar tampoco. Estuvo muy de moda por la película últimamente. Cumbres Borrascosas. Uy, se muere la cantidad de veces que lo citaron en la encuesta ahí que hice. Muy votado. Alberto Delgado dice: de los clásicos, Cumbres Borrascosas, por sus personajes que me parecieron odiosos. Todos. Y me dejaban como si fueran vampiros. Bueno, esto no lo entiendo. Y dice, sin ganas de seguir leyendo. Pero en el fondo, no le gustaron los personajes. Sus personajes me parecieron odiosos. Volvemos aquí otra vez a lo emocional que yo les comentaba, ¿verdad? Sí, Cumbres Borrascosas tiene personajes que a mí me gustaron mucho porque no sé cómo Emily Brontë los lleva al límite. Son personajes que son tan extremos como la fuerza de la naturaleza. Porque viven en el páramo y están ahí
Por eso tiene esta foto, ¿se fijan? Es una tormenta este personaje. La fuerza de la naturaleza ha traspasado su humanidad, se ha mezclado con ella, y el páramo estalla con ellos. Por eso sus emociones son así, por eso son tan al límite. Lo que me gusta de Emily Brontë es que estos personajes, a pesar de tener la fuerza de la naturaleza dentro de ellos, esa pasión que llega a ser tóxica, los logra mantener a raya. Están a un paso de hacer algo horrible, están a un paso de deformarse como personajes, pero aún así los mantiene a raya. Y eso para mí me parece un acto literario fantástico, porque yo no sé cómo los lleva tan al extremo sin que se les vaya de la mano. Es increíble. A mí me encantó, pero eso mismo que a mí me encantó y que a otros lectores les encanta es lo que a otros lectores hace que no les guste este libro. Además que tiene una fama de ser libro de romance cuando no es romance en realidad, sino que es una obra literaria que busca mezclar todo ese asunto del aislamiento de la naturaleza con la naturaleza humana. Pero no es un libro netamente de romance, sino que es un tema que también está, obviamente, porque los humanos, justamente el amor es lo que mueve nuestras pasiones, es lo que nos hace estallar, ¿verdad? No, a mí me encantó, pero se entiende que a mucha gente no le gustará. Ahora, ya estamos casi terminando la lista. Sigue uno de los más odiados de los odiados, de los más odiados de los libros. Por Dios, Rayuela. No solo tuvo hartas menciones en el canal, en la encuesta que hice, sino que a lo largo del canal, a lo largo del tiempo, yo he hablado de Rayuela y en los videos de Rayuela hay gente que escribe cosas brutales sobre el libro. Es un odio, es un odio realmente grandísimo contra el libro. Yo no sé por qué odian un libro. ¿Cómo es posible que descarguen un odio tan grande y grotesco en un libro? Dicen cosas horribles de Rayuela. A mí me da hasta miedo. A esas personas las bloqueo porque es una violencia contra Rayuela que me impacta. Yo no entiendo por qué tanto odio a un libro. Dios mío. Lautre dice, en mi caso fue Rayuela. No niego que sea buen libro, pero me pareció aburridísimo. Lo leí casi a las apuradas porque quería ver en qué parte empezaba lo bueno, pero nunca llegó. Saludos, se entiende. Sí. Rayuela es casi un experimento literario. Tiene esa cantidad de cortes que tiene, ese juego que busca Cortázar, esa idea de hacer una antinovela, de que el lector tenga que ser activo y no pasivo, que esté siempre atento, saltando de un capítulo a otro, mantenerlo dentro de la historia, obligándolo a participar, puede ser agotador. Y puede generar esa sensación de que hay una obra que está por partes, que no tiene una continuidad fácil de seguir. Entonces, ¿dónde está el verdadero argumento? ¿Dónde está la verdadera historia? Eso a mucha gente le agota y le cansa, y yo lo entiendo. Yo amé Rayuela porque yo estaba fascinado leyendo los juegos narrativos de Cortázar. En algunos capítulos pasan cosas muy interesantes. Me gustó todo eso. También me gustó la parte de estos dos personajes. Todo eso me gustó. Pero sinceramente yo no lo comprendí del todo. No entendí Rayuela porque hay ideas que me sobrepasan ahí. Totalmente. Entonces me quedé con lo que me gustó de Rayuela. Y creo que quedé en debe. Muchas cosas no las entendí. Pero aún así no lo pasé mal. Me entretuve. Fue una buena lectura. Pero entiendo que a mucha gente no le guste. Es comprensible. Por supuesto. Y ahora vamos al último. El corazón de las tinieblas. Este libro siempre lo mencionan cuando se tratan de decepciones de clásicos. ¿Por qué? Porque tú piensas en una aventura marítima. Eso es lo que pasa con Conrad. Miren, voy a leer el comentario que me dejaron aquí. Tú piensas en una historia estilo Salgari, estilo Julio Verne, y te encuentras con algo totalmente diferente. Juan D. dice, no me gustaron nada. Voy a leer la parte que se refiere al corazón de las tinieblas. Dice, lo terminé porque era breve. Pero a pesar de gustarme mucho la temática, que por eso decidí leerlo, además de por las buenas críticas, el libro me resultó insoportable. Y te entiendo totalmente porque tú buscas una temática marina. Miren el barco ahí. Miren la selva. Yo pensé, cuando leí este libro, yo pensé en Emilio Salgari, yo pensé en Julio Verne, yo pensé en
¿cómo se llama el autor de la Isla del Tesoro? Stevenson. Pero me encontré con un libro que abordaba de manera superficial esta temática para ir por algo más. Es un paso hacia la novela moderna, porque la novela no busca ser una novela de aventuras, lo aparenta. Lo que pasa es que es una novela que está hecha para ser el recuerdo de una aventura, y el recuerdo tiene esa capacidad de no ser preciso, de no ser exacto. Entonces la persona que está recordando no busca relatar una aventura textual, literal, sino a partir de sensaciones y emociones. Por eso termina siendo un libro muy atmosférico. Hay capítulos donde lo importante no es lo que pasa, sino lo que se escucha. Entonces es un libro que te transmite lo que el personaje sintió con sus 5 sentidos. No solamente con la vista, sino con todos sus sentidos. Te transmite toda su experiencia vital. Eso hace que no sea un libro de aventuras lineal, sino que sea atmosférico, que rompe con lo tradicional. Literariamente es un libro interesantísimo, pero si buscas un libro de aventuras, no lo es para nada, y te decepcionas. Bueno, hemos llegado al final del video y vamos a hacer un resumen de cuáles pueden ser las principales razones que vimos a lo largo de estos libros. Primero, que sean difíciles de por sí, como la señora Dalloway, como el Ulises. Decepcionan porque son difíciles. Otros porque son densos de leer, ya sea porque no tienen estilos muy amigables con el lector, o porque abordan contextos de la época que no son adecuados para nosotros y que nos cuestan, ¿verdad? Otros nos decepcionan porque son las expectativas muy altas, porque llegamos a ellos con las expectativas muy altas. Otros porque a lo mejor nos falta un mediador. Y otros porque odiamos a los personajes que aparecen en esos libros. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.